Estimados alumnos, tengan ustedes una cordial bienvenida al taller número 7, Diagnóstico de Mercado. En esta oportunidad trataremos la unidad temática 1 y 2. Asimismo, definiremos los conceptos básicos del diagnóstico de mercado. Bien, aquí existe una frase muy interesante donde dice lo siguiente: el cliente es la persona más importante para una empresa. Sí, el cliente es la persona más importante para una empresa, porque esta persona, al adquirir un bien o un servicio, nos hace el favor a nosotros como empresa, porque nos paga, ¿no?, su dinero a cambio que nosotros le otorguemos un bien o un servicio. Por lo tanto, para conocer bien el mercado, debemos hacer una búsqueda de información. Entonces, una persona o empresa que cuente con información de calidad podrá planificar y analizar, y le permitirá tomar decisiones acertadas sobre el mercado. Entonces, es importante conocer a la demanda, ¿no?, donde están los clientes, consumidores y público. Conocer sus gustos y preferencias, conocer sus necesidades y deseos, identificando esos conceptos. En ese sentido, nos planteamos algunas preguntas. ¿Por qué algunos establecimientos de negocios están más llenos que otros? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra captación y retención de clientes? ¿Por qué algunos negocios tienen clientes leales a pesar de sus precios altos? ¿Tendré oportunidades para tener mi propio negocio? Entonces aquí encontramos las preguntas claves para nosotros entrar como empresa hacia el mercado. Y empezamos, ¿no?, con esta pregunta: ¿qué es el cliente? Un cliente es aquella persona que tiene un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que el cliente, esa persona, tiene necesidades y deseos. Y la empresa tiene una solución. Entonces, si la empresa sabe identificar esas necesidades y deseos, podrá satisfacer con un bien o servicio que la empresa fabrica o produce, acorde a sus necesidades, acorde a sus gustos y preferencias. Y también, con esta pregunta, nos dice lo siguiente: ¿dónde comienza la venta de un producto? Empieza en la identificación de las necesidades y deseos de los consumidores. En ese sentido, ¿qué es una necesidad? Una necesidad, dice, es un estado de carencia reconocido por nuestro organismo. Si tenemos hambre, nuestro estómago, pues, nos dice que debemos comer. Si tenemos sed, necesitamos beber agua. Entonces, una necesidad es vital, es indispensable una necesidad, puesto que si el hombre no satisface esa necesidad, tiende a morir. En cambio, un deseo es mucho más, pero de acuerdo al poder adquisitivo. ¿Y qué es el poder adquisitivo? El poder adquisitivo son niveles de ingreso, ¿no?, económicos. Puede ser alto, medio o bajo. Entonces, yo, al conceptualizar deseo, significaría lo siguiente, ¿no? Ponerle nombre y apellido a esa necesidad se convierte en un deseo. Si yo tengo sed y tengo recursos económicos como para poder adquirir ese producto, podré comprar, en este caso, una gaseosa de marca Coca-Cola. Entonces, de esa manera yo estoy
ya pensando en un deseo. ¿Ok? Entonces, la necesidad es estados de carencia, ¿no? Es una exigencia fisiológica por nuestro organismo. Bien, ya sabemos que son necesidades, sabemos que son deseos también, ¿no? Entonces, eso es por parte de la demanda, ¿no? Muy bien. Entonces, la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es una organización social que se dedica a la producción de bienes y servicios. El objetivo de toda empresa es generar utilidades o ganancias para los dueños o propietarios, ¿no?, de la organización. ¿Por qué el objetivo de los negocios es generar utilidades? Este concepto va mucho más allá. Aquí hay un autor que se llama Peter Drucker en su libro La gerencia, donde dice lo siguiente: el objetivo de toda empresa, más que generar ganancias y utilidades, es crear clientes. Nos dice crear clientes. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué es más importante actualmente y por qué? Tenemos algunas respuestas, ¿no? Retener clientes, fidelizar clientes, incrementar clientes o satisfacer clientes. Aquí la respuesta principal es satisfacer clientes, ¿no? Luego sigue retener clientes, fidelizar clientes, incrementar clientes, ¿no? Muy bien. El propósito básico de un negocio es crear entonces un cliente. El autor es Peter Drucker. Pero para eso yo debo buscar información del mercado por parte de la demanda, ¿no? Muy bien. Entonces, crear y conservar un cliente es brindar calidad de atención al cliente, ¿no? La regla de oro del servicio, ¿no? Tenemos aquí cuatro reglas de oro del servicio. ¿Quién es el cliente? El cliente es la persona que adquiere o compra el producto o servicio. Pero cliente sabemos que también es el comprador que regresa. Eso es la definición de cliente. Comprador que regresa. También es un cliente fiel. Y este cliente no está solo. Tiene referidos, tiene amigos, tiene vecinos, tiene familiares, ¿no? Tiene amistades, etcétera. Si la atención es de calidad, tanto en el mismo producto o servicio, el cliente va a quedar satisfecho. Y por lo tanto va a ser una comunicación positiva. Y, y al tener una comunicación positiva, se genera más clientes, por lo tanto, más ganancias. Por eso es importante crear clientes, desde la atención esmerada, la amabilidad, la cordialidad que tiene, ¿no?, la empresa con el cliente. Es muy importante el cliente, ¿no? Entonces, si una empresa no tiene clientes, no habrá razón para crear una empresa. Sabemos que entonces que la empresa tiene como objetivo el de generar utilidades o ganancias, pero va mucho más allá de ese contexto. Entonces, nuevamente, Peter Drucker dice, el objetivo de toda empresa es crear clientes. ¿Ok? Muy bien. Un cliente feliz es tu mejor publicidad, ¿no? Y esto es cierto. Cuando un cliente es feliz, es la mejor publicidad para una empresa, porque va a traer más personas para que consuman en la empresa y se generen más utilidades y más ganancias y más rentabilidad.
En cambio, si es todo lo negativo, pues un cliente no quedará satisfecho, sino insatisfecho. Por lo tanto, también hay una comunicación no positiva, sino va a ser una comunicación negativa. Porque va a decir, no vuelvas más a ese negocio, a esa empresa. Entonces queremos que los clientes nos reconozcan. Entonces tenemos aquí algunas reglas de oro, ¿no? Regla de oro número uno. La calidad no basta si otros las pueden tener. Hay que tener un diferencial. Todas las empresas ofrecen calidad. Pero tú como empresa aplicarías ese diferencial para que te compren a ti. ¿Cuál sería ese diferencial? El diferencial se podría dar a través de una ventaja competitiva, ¿no? Una ventaja competitiva es que tengas un valor agregado. ¿Ok? Entonces, entregar calidad, o sea, que entreguen todas las empresas competitivas, entregan calidad, sí, tú también vas a tener calidad, pero no basta. El asunto es lo siguiente, entregar calidad más valor agregado. De esa manera nosotros podemos hacer el diferencial como empresa. Entonces, el diferencial es cumple más uno. Todas las empresas cumplen, ¿de acuerdo? Pero también existe aquí un más uno. No es darle regalos, sino es cómo atiendo a mi cliente, las ganas de atender al cliente. En eso consiste el cumple más uno. Por lo tanto, ahí se genera el diferencial. Regla número 2. La calidad está en la mente del cliente. Hay que conocerlo. ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué entendemos por calidad? Si nosotros entregamos calidad como empresa, eso para nosotros vendría a ser una fortaleza. Y ya estamos entrando al tema de diagnóstico de mercado, ¿no? Entonces, si una empresa tiene productos de calidad o servicios de calidad, es una fortaleza para la empresa. Entonces, la calidad está en la mente del cliente. Hay que conocerlo. Según los japoneses dicen lo siguiente, calidad es cero defectos. De acuerdo al marketing, dice que la calidad es que el cliente no tenga queja alguna del producto. Eso es calidad. Hacerlo bien desde el principio, desde las entradas, los procesos y las salidas. Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle, ¿no? Es el alma de todo negocio. Es el alma de todo negocio. Por eso aquí existe eh, un nexo entre la empresa y el cliente. ¿Quién es el nexo entre la empresa y el cliente? El vendedor. El vendedor es la imagen de la empresa, muy aparte de lo que tenga que ofrecer esos productos y esos servicios. Si un vendedor está mal vestido, informalmente, por decirlo así, con un polo todo hueco, con un jean todo sucio, entonces el cliente percibe eso y dice lo siguiente: ah, este vendedor es informal y sus productos de repente también son informales. Se podría pensar así. Ahora, si es todo lo contrario, un vendedor formal en cuanto a la vestimenta, primeramente, la atención que él nos brinda y el buen servicio, entonces desde ahí va a empezar, digamos, una confianza, ¿no? Para de repente hacer las preguntas al vendedor acerca del producto que queremos comprar como cliente. Y finalmente nosotros de repente lo adquirimos, ¿no? Desde ahí empieza entonces. Entre la empresa y el cliente, el nexo es el vendedor, pero un vendedor profesional. Bien, regla número de oro 3. En el servicio no hay promedios,
tienes que estandarizar. Tenemos que dar a todos por igual. Regla de oro número 4. Si no te gusta el cliente, es imposible que lo trates bien. Tenemos que tener vocación de servicio. Vocación de servicio. Entonces, esas son las reglas de oro que hemos propuesto. Entonces, la calidad en el servicio consiste en cumplir las expectativas del cliente. El cliente viene con expectativas. Entonces, ¿qué es una expectativa? Es la imagen que se forma al cliente en su mente. De cómo quiere que sea el servicio, el producto, la atención. Si la empresa no cumple con estas exigencias, ¿no? Con estas expectativas del cliente, la empresa no va a tener clientes. Por lo tanto, la empresa va a fracasar. Por eso es importante la búsqueda de información de ese mercado por parte de la demanda. No se olviden, cuando hablamos de demanda, hablamos de cliente, consumidor y público. En ese sentido, empezamos entonces a hablar también de lo que es el análisis del entorno empresarial, ¿no? Hablamos de un análisis, ¿no? FODA. ¿Y qué es el FODA? El FODA es una herramienta analítica. El FODA es un acrónimo que consiste en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿qué nos da a entender el diagnóstico de mercado? Y antes de hacer un diagnóstico de mercado, primero es un análisis, ¿no? Del mercado. En este caso, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿No? Esos son los factores internos. Los factores externos son las amenazas y las oportunidades. Cuando nosotros hacemos un análisis interno en la empresa, se tiene que hablar desde el nivel estratégico, es decir, desde la gerencia general, la capacidad gerencial, la capacidad administrativa que tiene el gerente con la empresa, con los subordinados, con toda la parte de la empresa. La parte interna también son las áreas funcionales, el nivel táctico funcional, ¿no? Las áreas tales como el área de marketing o comercialización, el área de producción y operaciones, el área de personal o talento humano, el área de finanzas, el área de producción, el área de logística. Todo eso se tiene que ver en un análisis interno, ¿no? Hacer un análisis interno. ¿Ok? ¿Qué más analizamos como factores internos? Las fortalezas, todo lo que posee la empresa, ¿no? Las debilidades son aquellos que limitan a la empresa a seguir creciendo. Esas son las debilidades. Muy bien, los factores externos. Hablamos de factores externos a un microentorno y a un macroentorno. El microentorno son los más cercanos a la empresa. La empresa tiene clientes, tiene proveedores, tiene competidores directos y tiene competidores indirectos. ¿A qué llamamos competidores directos? Los competidores directos son aquellas empresas que están en el mismo giro o actividad de negocio de nuestra empresa. Si nosotros como empresa vendemos helados, no habrá competencia si una empresa vende panes. Sería algo ilógico, ¿no?
Entonces, vamos a suponer que nuestra empresa venda panes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en el microentorno de los más cercanos a la empresa, hablamos de competidores indirectos. Los competidores indirectos, entonces, si yo vendo pan, la empresa, los competidores indirectos, ¿quiénes serían? Serían aquellas empresas que producen galletas o similares al pan. Entonces, a ellos se le llaman los competidores indirectos. Entonces, la empresa en el microentorno tendrá que hacer un poder de negociación con sus clientes y un poder de negociación con sus proveedores. Eso se da en el microentorno. En el microentorno. Y en el macroentorno están los factores, tales como los factores tecnológicos, los factores políticos, los factores demográficos, los factores socioculturales, los factores demográficos, que es el crecimiento poblacional. A la empresa le conviene que exista la cantidad de gente posible. El Perú está caracterizado más por una tasa de natalidad que mortalidad. Es decir, hay más nacimientos que muertes. Y le conviene, o sea, al empresario le conviene que exista más personas para que exista más demanda. En ese sentido, nosotros, al realizar un análisis FODA, ¿no? Debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto es como una herramienta analítica. Si nosotros analizamos esa herramienta analítica a través del análisis FODA, podremos ingresar entonces al mercado, ¿no? Y conocer los gustos y preferencias, las necesidades y deseos de los clientes. Que al principio estábamos hablando acerca de la empresa orientada hacia el cliente. El cliente es muy importante para la empresa. Es el activo importante para la empresa. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos hablado del análisis interno y el análisis externo. Estos dos conceptos nos llevan a un procesamiento de información, análisis, interpretación y luego a un diagnóstico de mercado. Entonces, en el diagnóstico de mercado se analiza como factores internos las fortalezas y las debilidades, como factores externos las oportunidades y las amenazas. Lo primero, las fortalezas y debilidades, es la parte interna, ¿no? Con grado de control. Podemos controlar todavía, ¿no? El área de marketing, como les decía, el área de producción, el área de finanzas, el área de personal, etcétera. Podemos controlar nosotros. Muy bien. En la parte externa están las oportunidades y las amenazas, ¿no? Aquí se da sin grado de control, ¿no? Entonces, de esa manera se realiza un diagnóstico de mercado. ¿Ya? Un diagnóstico de mercado. Entonces, primero es un análisis. No se olviden, es un análisis, jóvenes. ¿Ya? Es un análisis que tenemos que dividir en 4 partes, de acuerdo a este análisis, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, identificando cuáles son internos y cuáles son externos. Bien, entonces hemos concluido, ¿no? Con esta pequeña exposición correspondiente a la segunda semana del taller número 7, diagnóstico de mercado. Hemos visto aspectos básicos como cliente, empresa, que son factores internos, que son factores externos, que es un análisis, etcétera. Bien, ahora me despido sin antes de motivarles a que sigan adelante en esta jornada académica. Bien, muchas gracias.